Bueno, buenos días. Hoy vamos a empezar la segunda parte de los teóricos de farmacobotánica. Justamente a diferencia de lo que fue la vez pasada, que había un correlato directo entre la parte práctica y la parte teórica, en este caso nos vamos a ir apartándonos un poquito justamente por el tema que vamos a tratar. Tenemos que tratar toda la problemática de la taxonomía, de la sistemática y demás, de manera tal de que vamos a empezar a trabajar ya con plantas medicinales propiamente dicho, que es justamente otro de los ítems, otro de los pilares de la materia. O sea, ustedes vieron toda la parte anatomía, justamente todo lo que tenía que ver con el control de calidad, los tejidos y demás, y ahora lo que vamos a ver justamente aplicado eso, toda esa información que ustedes vieron, justamente en el área de la sistemática, o sea, la parte de plantas medicinales. Que lo vamos a dividir en 3 bloques. La primera parte va a ser un bloque que va a estar destinado a la parte general. La segunda parte vamos a entrar más en detalle a las plantas en particular. Fundamentalmente ustedes ya han recibido un listado de plantas, las cuales lamentablemente las van a tener que estudiar y memorizar. Y justamente vamos a ir viendo cómo podemos aplicar toda esa información en, debe de hacer una sistemática pura o botánica pura, lo vamos a hacer directamente aplicados a situaciones que ustedes van a enfrentar en la farmacia. Piensen ustedes que esta es la primera materia que ustedes van a ver en plantas medicinales y hay 2 materias más, una farmacognosia, que van a hablar fundamentalmente del metabolismo secundario y principalmente de los principios activos, y la otra, que si alguno de ustedes no sé si es optativa, que es fitoterapia. Bueno, nosotros vamos a hacer un poquitito de ambas, o sea, para que ustedes la vean dentro del contexto de nuestra materia. Una vez dicho eso, vamos a empezar entonces con el teórico de hoy. Hoy vamos a hacer una parte básica, que justamente ustedes ya han recibido el PowerPoint, de los cuales hay un pedacito que va a estar, que ustedes no lo tienen, pero justamente es para que ustedes más o menos piensen como si fuera algo básico, lo cual para nosotros no es importante que ustedes lo estudien como tal, pero sí que lo tengan presente porque en cierto modo va a dar el contexto biológico a lo que estamos haciendo. ¿Está? Bueno, yo voy a empezar con el PowerPoint, yo voy a salir de la imagen, así ustedes van a tener mejor posibilidades y Ignacio, ¿se ve bien? Todavía no veo el PowerPoint. Yo me saqué la cámara, ¿está bien? El PowerPoint no lo estoy viendo. A ver, todo lo voy a poner. Vos sabéis, ahora. ¿Lo ves ahora? No, sigue sin aparecer. Espera un momento. Decime cuando aparece. ¿Se ve? Prueba ahora, Marcelo. Ahí está. ¿Lo ves? No, bueno. Te hice Te toca bárbaro. que se pueda, para que se pueda ver, por ahí es el problema. A ver ahora.
¿Ahora? No, pero déjame que pruebe otra cosa. Por ahí puedo Dale. ponerlo yo desde mi lado el PowerPoint. Sí. No puedo, no lo puedo ver el PowerPoint. O sea, no lo pueden dar. ¿Se me compartió? Ahí en Share. ¿Acá? Sí. Hay que abrirlo. ¿Este? Toda la pantalla. Voy a ver toda la pantalla. Listo, ahí sí. ¿Lo pusiste vos el tuyo o es el mío? No, es el tuyo. También Estoy viendo pantalla. tu pantalla en este momento. ¿Estás viendo mi pantalla? Listo. Bárbaro. ¿A dónde puse el PowerPoint ahora? Espera, a ver. ¿Qué quilombo es? No te acuerdas eso, tú ¿Sí? dices JavaScript. Sí, no. Ahí está. ¿Lo ves? Perfecto. ¿Te ves? Bueno. No es nada más lindo que el pizarrón y la tiza. Bueno, perdonen entonces el atraso. Bueno, entonces empezamos con el reino Plantae. Pero antes de entrar al reino Plantae, vamos a entender un poquito cómo se clasifican los seres vivos, ¿sí? Yo cuando era estudiante, hace mucho tiempo atrás, y en la primaria, en la secundaria, nosotros teníamos una visión aristotélica, ¿no?, del mundo. Entonces teníamos el reino animal, el reino vegetal y el reino mineral. Eso para nosotros era extraordinario porque justamente todo lo que se movía era vegetal, todo lo que estaba fijo era animal y lo que no, teóricamente no tenía vida, eso era en cierto modo lo que nosotros llamaríamos reino mineral. A medida que fue evolucionando el conocimiento, digamos, y el desarrollo de la microscopía, fundamentalmente cuando hablamos de la microscopía más electrónica y demás, aparecieron los tres reinos vivos, vamos a suponer, los otros, ustedes fíjense, había dos componentes vivos y uno no. En este caso ya empezamos a hablar ya de los componentes vivos, apareció el reino de las protistas, el reino de las plantae y el reino de los animales. Fíjense ustedes que estamos todavía en el siglo XIX y observen ustedes que justamente con el avance de la microscopía, y eso fue lo que realmente empezó a jerarquizar, si ustedes quieren, ese reino microscópico que aparentemente no se veía y demás, y eso es justamente lo que favoreció, como veremos nosotros, después ese mundo. A medida que iban avanzando los estudios y demás, y empezó a aparecer dos componentes muy importantes,
o dos conceptos muy importantes, que fue justamente el concepto de células eucariontes y células procariontes, de tal manera que a las protistas se les separa un nuevo grupo, que son las móneras, que ahí van a estar metidas fundamentalmente no los individuos unicelulares, sino aquellas que son las bacterias, ¿sí? O sea, acá ya se empezaba a dividir el concepto de lo que nosotros diríamos de individuos unicelulares de tipo de células eucariontas, de células procariontas. Digamos, el estudio siguió, se avanzó más con el conocimiento y demás, y fundamentalmente con el desarrollo de la microscopía electrónica, los nuevos conceptos que empezaron a manejarse, surgió después otra propuesta donde empezarse que el reino de las plantas tenía algunos ingredientes, era como un conjunto de individuos y entre los cuales logra separarse el reino fungi, o sea, los hongos salen del reino de las plantas, justamente si bien eran individuos que no se movían y demás, pero tenían una forma de nutrirse, o sea, este concepto que ustedes ven acá es un concepto más de tipo nutricional, no eran autótrofos, sino eran heterótrofos, y como consecuencia se los dividió, se los saca del reino plantae y forman un reino aparte. Es decir, que en este momento tenemos los 5 reinos, que es muchos de los textos de biología y demás se siguen manejando todavía con los 5 reinos. Ya un paso más adelante, y acá ya tiene que ver mucho la irrupción de la biología molecular, que lleva a el desarrollo justamente del 6.º reino, que es lo que en teoría en este momento lo que está funcionando. Tenemos al reino plantae, al reino animalia, al reino fungi, al reino protista, el arquea, la parte de bacterias y demás. Todo eso hace que nos podamos decir que justamente lo que nosotros tenemos acá fácilmente es la posibilidad de que este avance justamente en toda el área genética y demás, justamente lo que nosotros tenemos acá es un estudio más sobre el ADN que codifica el ARN ribosomal, hace que tengamos los grupos 16S de las procariotas y el 16 de las eucariotas, permite esa separación. Fíjense ustedes que acá nosotros tenemos el grupo de las arqueas y las bacterias. Las bacterias en principio sería el escalón más primitivo, seguiría el desarrollo hacia la parte de arquea, de ahí pastista, que serían las eucariotas bases, y de ahí se separan los reinos plantae primero, animalia y fungi. Acá detenemos un segundito justamente porque nosotros tenemos acá, justamente cuando hablamos de arquea, estamos hablando justamente de individuos que son de tipo extermórfilos, o sea, que viven en lugares con situaciones bastante extremas, para decirlo así. En la actualidad, o sea, en el año 2015 más o menos, en el sistema de catálogo de la vida, Cavalier-Smith propone ya los multireinos y crea lo que nosotros llamaríamos los superreinos, justamente caracterizados estos superreinos por, justamente por el desarrollo, como ven ustedes, de dos estructuras, lo que nosotros llamaríamos el dominio o el superreino procariota, constituida por las arqueas y la bacteria, y el superreino eucariota, fundamentalmente formada por todo lo que serían los protozoos, cromistas, los fungi, y las plantas y las animales. Acá él propone un nuevo reino, que son las cromistas, donde él saca las algas, que hasta que en el grupo de 6 reinos estaba formada por la reino plantae, la saca y genera un reino propio. En este momento, como ustedes están viendo, existe una infinidad de propuestas. Cuando ustedes analizan y se ponen a mirar un poco
cómo está evolucionando el concepto de reinos y de dominios, se van a encontrar ustedes que de pronto ha aumentado muchísimo. Lo que se maneja en la actualidad, lo que se acepta y todavía se conserva, es justamente este grupo de acá, que sería de los 6 reinos, ¿sí? En función de eso, justamente ustedes tienen más o menos ese proceso evolutivo. A partir de un ancestro universal, que los biólogos lo llaman Luca, que sería el equivalente a Lucy en la evolución de los hombres, empieza el proceso evolutivo, ¿sí? Empieza a aparecer las eubacterias o bacterias verdaderas, de ahí se desarrolla un grupo particular, las arqueobacterias, ¿sí? Suben hacia la parte de las protistas, después empieza a desarrollarse, perdón, ahí está. Comienza a desarrollarse el reino Plantae, fungi y finalmente animales. Justamente, ahí tienen ustedes aproximadamente, como dice la información, un árbol de 6 reinos con sus relaciones filogenéticas aproximadas, ¿sí? Suele considerarse, es un hecho, de que las eucariontes están más cercanos a las arqueas que a las bacterias, ¿sí? Y los animalia y fungi mucho más cercanos entre ellos que con el reino Plantae. En general, cuando uno las clasifica, ustedes van a ver toda esta parte de acá, lo van a ver en microbiología fundamentalmente, lo que nosotros tenemos que saber es que tanto bacterias como las arqueas son procariontes. La diferencia entre la bacteria y la arquea es que la bacteria en general tiene paredes celulares de peptidoglucanos, mientras que las arqueas tienen pared celular de glicoproteínas, ¿sí? Como dijimos hace un rato, generalmente los vamos a nosotros a tener las arqueobacterias desarrollándose en regiones extermófilas, o sea, generalmente son hipertermófilos, son termoacidófilos, hipersalinos, metanógenos. En cuanto a la parte de nutrición, ustedes van a ver que siempre las bacterias generalmente desarrollan la quimiosíntesis y en algunos casos, como pasa con las cianobacterias, desarrollan hasta el proceso de la fotosíntesis. Si no, en general son quimiorganos, o sea que serían heterótrofos, o sea que se alimentan fundamentalmente de materia orgánica, ¿sí? Y muchos de ustedes saben que son parásitos, algunos de ellos. En cambio, las arqueas generalmente son anaerobios, ¿sí? Y lo podemos decir que son quimioautótrofos, o sea, desarrollan ellos su propia materia orgánica. Las protistas, en cambio, ya pasaríamos al otro dominio, eucariontes, son eucariontes simples, ahí vamos a tener un grupo bastante grande de protozoos, algas y mohos mucilaginosos. Generalmente es un grupo que se considera que de él van a derivar todos los otros grupos, o sea, fungi, plantae y animalia, y en general son unicelulares. Puede darse el caso de algunos grupos pluricelulares, como pueden ser las algas pardas y los hongos mucilaginosos. Y bueno, y de ahí después pasamos al reino que nos va a ocupar los otros, y vamos a analizar nosotros, por un lado, el reino Plantae y el reino Fungi. Ahí tienen ustedes más o menos el desarrollo, es lo que nosotros llamaríamos el árbol, es un árbol simbiogenético de los 6 reinos, actualmente se lo considera como digamos, para que ustedes tengan idea, como fundamental la relación directa entre las arqueas con las eucariotas. Perfecto. Y por otro lado, ahí tenemos, como dice ahí, 2 orígenes que lo vamos a analizar posteriormente, la simbiogénesis entre protistas y una cianobacteria que va a dar origen a las plantas, la presencia de las
mitocondrias y de los cloroplastos, ¿no? Como de individuos que vienen del reino, por ejemplo, de bacterias y demás, para originar fundamentalmente las orgánulas y las células eucariotas. Bueno, dentro del reino Plantae, lo primero que nos pasa a nosotros es que queremos clasificar a las plantas, ¿cierto? Ahí tienen ustedes una planta que nosotros en general ¿sí? Que la podemos llegar a encontrar como planta invasora. En general los agrónomos la consideran una maleza que está prácticamente distribuida siempre lo vamos a ver, gran parte de nuestro país, ¿sí? Una planta que causa dolores de cabeza a los agricultores, fundamentalmente a aquellos que tienen desarrollos de hortalizas y demás. Después tenemos esta otra planta, quizás así no la reconozcan, pero ahí sí se dan cuenta, son las papas, las patatas, como le llaman algunos. ¿Sí? Generalmente ustedes la van a tener que el chamico, muchas veces en los cultivos de papa, maleza invasora. Esta es una planta también, digamos que nosotros la consideramos una planta útil, cultivada, que justamente produce el tubérculo al cual muchos de nosotros lo consumimos. Esta otra también es conocida, quizás de esta manera no la conocen, pero sí de esta otra, o sea, del tomate, y justamente son, si bien la primera es tóxica, las otras son alimenticias, son tres plantas que hay que tener presente y que conviven, a veces comparten el mismo lugar, justamente una por ser maleta y las otras por ser cultivadas, que son tres plantas que son altamente tóxicas. El primero, el chamico, justamente, no solamente la planta en sí, sino también hasta sus semillas son terriblemente tóxicas. De ahí que los nombres que tiene a veces se la conoce como hierba del diablo, trompeta del ángel. Tiene alcaloides derivados del tropano, como puede ser la tropina, escopolamina y oceamina, y justamente por consumo accidental, generalmente a veces se la confunde muchísimo con, por ejemplo, las hortalizas como puede llegar a ser la lechuga y demás, especialmente cuando es joven, cuando recién está viendo con la selga, se la suele confundir. Entonces, si una persona es inexperta o no es cuidadosa, la puede sacar y formar parte de una ensalada y, como decimos nosotros, es lo último que va a comer. Y justamente, generalmente, cuando hay una intoxicación baja, generalmente se produce aumento de temperatura, puede producirse una falta de coordinación muscular, puede llegar a tener un pulso acelerado, y cuando hay altas dosis, como suele ocurrir muchas veces, se produce apopléjico y finalmente la persona muere por un ataque cardíaco. La papa es, digamos, es una planta, la planta en sí es venenosa, tiene alcaloides, como en el otro caso, pero a de ser derivados del tropano, son alcaloides tipo esteroideos, ¿sí? Generalmente tiene, cuando está verde, cuando nosotros probamos justamente las hojas y demás, produce un sabor amargo justamente por el alcaloide que es la solanina o la alfa-chaconina, que produce alteraciones gastrointestinales por consumo, que generalmente produce diarrea, dolores abdominales, e incluso trastornos neurológicos como alucinaciones y dolor de cabeza. Y toda la planta es tóxica, los frutos tienen cierto grado de toxicidad cuando son verdes, después se vuelven inocuos, digamos, a medida que van madurando,
Y generalmente produce también un alcaloide de tipo esteroideo, como el anterior, produce que la papa, y generalmente el alcaloide puede ser la tomatina, incluso la nicotina. Como ven ustedes, son 3 plantas que son tóxicas, las 3, pero el hombre de una u otra manera ha podido domesticar a 2 de ellas y justamente la transformó de plantas tóxicas en plantas alimenticias. En el caso de la papa, recomendación, tengan cuidado cuando produce los brotes, porque en esta zona justamente la planta los produce, con los alcaloides que produce, lo hace por defensa, de manera tal que en esta zona ustedes lo van a encontrar en altas concentraciones, lo mismo que en todo el resto de la planta. Normalmente el tubérculo, en general, cuando está maduro y no está expuesto al sol, no va a presentar este tipo de alcaloides. Cuando se expone la papa al sol durante un tiempo y empieza a enverdecer, toda esa zona ya tiene en presencia de alcaloides. Obvio, la concentración que uno puede comer dentro de un tubérculo es poco, pero tengan presente que cuando ustedes la están preparando, de eliminar toda esa zona que puede llegar a ser tóxica. Lo mismo pasa con el tomate. El tomate, en general, no tiene, o sea, cuando está maduro y madura en la planta, prácticamente predominan los licopenos, las tomatinas y la nicotina van desapareciendo, ya se puede decir que no desaparece. Cuando son verdes, cuando el fruto es verde, tiene todavía altas concentraciones. En general, el tomate que nosotros consumimos, que llega a nuestra mesa, cuando es colectado y madurado en cámaras, sigue teniendo todavía dosis de tomatina. Es decir, que digamos, no es tóxico por las dosis, por la cantidad que nosotros consumimos, pero, digamos, sería ideal consumirlo. Si ustedes quieren liberarse de todo eso, es consumirlo cuando ya está maduro en la planta. Ahí es seguro que la planta no lo produce. En todos los casos, estos compuestos, la planta lo está produciendo para defenderse frente a la acción de los microorganismos, frente a la acción de los predadores y frente a la acción de ciertas enfermedades y demás, e interacción con otras plantas. Lo que tienen en común justamente todas estas plantas es que son solanáceas, o sea, es una familia. ¿Y cómo logramos hacer eso? ¿Cómo podemos decir eso? Justamente estudiando los caracteres de las plantas, ¿no es cierto? Y justamente esos caracteres nos llevan a nosotros a clasificar las plantas. Ustedes mismos, cuando se enfrentan a ciertas situaciones extrañas, empiezan a un proceso de clasificación. Un hecho insólito nos pasa a nosotros, cuando ustedes, si hubiéramos estado presentes en la clase, normalmente ustedes me mirarían a mí y me empezarían a clasificar. Me ubicarían en qué sector diría, qué tipo de profesor soy, qué características tengo, si soy alto, soy bajo, si soy blanco, soy negro, si soy malo, soy bueno, si tengo ciertas cualidades. Y todo eso ustedes hacen inconscientemente en nuestra cabecita, vamos ordenándonos y nos van, digamos, ubicando dentro de grupos y subgrupos y así sucesivamente. De la misma manera que hacemos con las personas con las que nos relacionamos, lo hacemos con los objetos que nos circundan. Obvio, también lo hacemos con las plantas. Entonces, generalmente nosotros, ¿por qué clasificamos las plantas? ¿Por qué es importante que ustedes estudien el nombre científico de las plantas y sepan más o menos ubicarlas? Dos razones. Por un lado, como yo recién le comenté, hablamos del chamico. El chamico tiene por lo menos, de acuerdo a la región, si ustedes van, como tiene una distribución muy amplia, no solamente en nuestro país, sino en toda América, ustedes se van a encontrar que en México se la llama, por ejemplo, trompeta del ángel. Cuando hablan de la trompeta del ángel, ustedes lo que menos se van a... una persona que está en la región pampeana, lo que menos va a considerar que es la datura. Cuando, por ejemplo, si bien la papa es un nombre bastante generalizado, en otros lugares ustedes saben que la llaman patata.
Muchas veces nosotros a la patata, yo por lo menos, cuando me dicen patata, lo asocio más a batata que a papa. Y la patata no tiene nada que ver con la papa, porque la papa tiene un nombre científico determinado y pertenece a una familia determinada, y la batata pertenece a otra, tiene otro nombre científico y pertenece a otra familia totalmente diferente. Es decir, que a veces los nombres científicos, vulgares, nos pueden llevar a confusión, ¿sí? El caso del tomate, si quieren ustedes, mucho más universal. Entonces, ¿para qué entonces ponemos el nombre? Es justamente con ese nombre que nosotros le vamos a dar, que lo vamos a llamar nombre científico, nos permite a nosotros que todo el mundo conozca esa planta, y cuando nos referimos a ella, justamente nos permite decir, bueno, se trata de tal planta. Y por otro lado, como vieron ustedes recién, yo mostré 3 plantas, podemos establecer relaciones evolutivas, o sea, si una planta deriva de otra, o están relacionadas o están emparentadas unas con otras. Cuando hablamos del primer caso, estamos hablando de taxonomía; cuando hablamos del segundo caso, estamos hablando sistemática. Cuando empecé la clase, lo que estoy haciendo es una sistemática, para que ustedes vean las relaciones evolutivas de los distintos organismos. En nuestro caso particular, ahora vamos a empezar a trabajar mucho con la sistemática de las plantas que nosotros nos movemos acá. En cambio, en el caso de la taxonomía, es justamente lo que nosotros tratamos de dar, es un nombre, que ese nombre sea reconocido por todas las personas ¿cómo se llama?, a nivel mundial. Cuando ustedes hablan, por ejemplo, de una planta determinada, que todo el mundo sepa que ustedes están hablando de esa planta. Vamos a empezar con una. Esta planta creo que todo el mundo la conoce, que nosotros acá la conocemos como manzanilla, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué característica tiene esta planta? Tiene para nosotros una característica especial. Cuando yo miro esto, digo que lo que estoy viendo ahí no es una flor, sino es una inflorescencia, ¿cierto? Y cuando hablamos de inflorescencia, vamos a hacer un repasito, me voy a tomar la libertad de ir un poquito para atrás, para el teórico anterior. Vamos a encontrar que las inflorescencias es un conjunto de flores sostenida por un pedúnculo común, ¿cierto? Y si nosotros tenemos, cuando lo definimos de esa forma, nosotros decimos, perdón, voy a ir de vuelta para atrás, decimos que las inflorescencias se clasifican en 2 grandes grupos. Lo que nosotros llamamos cimosas o definidas y racimosas o indefinidas, ¿sí? En el caso de las cimosas o definidas, decimos que tenía una floración, nosotros decimos centrífuga. ¿Qué quiere decir floración centrífuga? Quiere decir que las flores más antiguas van a ser van a ser las más viejas, van a estar generalmente en el extremo, y las más jóvenes van a estar hacia la periferia. Y cuando hablamos de racimosas o indefinidas, decimos que tiene una floración centrípeta. Es decir, las que van a madurar primero van a ser las más externas, las que van a madurar más tardía van a ser las centrales. Cuando nosotros miramos una margarita, o cuando miramos en este caso, vamos a ver que estas flores de acá están muchas más maduras que estas flores que están acá. Por lo tanto, vamos a decir que esta inflorescencia correspondería a una inflorescencia de tipo racimosa o indefinida, y el nombre que nosotros le decimos es capítulo o cabezuela. ¿Qué se diferencia de esta otra, que también se le suele llamar cabezuela, que es una cima capituloriforme? ¿Sí? Esta es la Armenia marítima. Fíjense ustedes que las flores más externas, ¿sí? Serían las que estarían menos maduras, en tanto las centrales serían las más maduras. Si quieren, como dato ilustrativo de esta planta,
es una planta, si bien no tiene un uso medicinal importante, pero sí desde el punto de vista de la bioremediación de suelo. Es una planta, se la conoce con el nombre científico de Armenia marítima, ¿sí? Esta planta generalmente crece en zonas, digamos, cercanas al mar. Se la utiliza mucho en la costa, se suele ver de esta planta, ¿sí? Y tiene una alta tolerancia a los metales pesados. En muchas zonas se lo está utilizando como para remediación de suelo, justamente porque tiene la característica de capturar cobre, entre otros, y los produce, los mete dentro de idioblastos, y bueno, al recolectar la planta lo va secuestrando y lo va sacando del medio. De esa manera van liberando lentamente, o van sacando del suelo la contaminación por metales pesados. Lo que tiene desde el punto de vista de utilidad, la cabezuela de esta, las flores secas, se lo utiliza con acción antibiótica. En algunos casos, ustedes van a ver en algunas monografías italianas y demás, se lo utiliza como para problemas de obesidad. En algunos casos también se lo ha utilizado para trastornos nerviosos y demás. No se recomienda esta planta para uso local porque produce irritaciones térmicas. Bueno. Ahí tienen ustedes clavelina del mar, se la suele el nombre vulgar con la que se conoce en nuestro país. ¿Sí? Bueno, ahí tienen ustedes lo que estábamos hablando recién sobre la planta anterior, que es el capítulo. Fíjense ustedes las características que tienen, ¿sí? Es el receptáculo, justamente el pedúnculo. Este receptáculo se ensancha y ahí se van a sentar las inflorescencias de dos tipos. Estas que están en el extremo, que son blancas, que nosotros llamamos flores liguladas, y estas otras, que son las flores tubulosas. En el caso de la manzanilla, que es la que a nosotros nos interesa, y generalmente estamos hablando de la que nosotros llamamos manzanilla alemana, se caracteriza justamente por tener un receptáculo hueco, ¿sí? Las flores liguladas, estas que están acá, son femeninas, en tanto que las flores tubulosas que tenemos en el centro son de tipo hermafrodita. Generalmente ustedes habrán visto en la parte práctica que nosotros diferenciamos la manzanilla alemana de la manzanilla romana y de la manzanilla cimarrona. Justamente en nuestro país, la diferencia entre la manzanilla alemana y la manzanilla romana. La manzanilla alemana es la más aromática. Nuestro país es un gran productor de manzanilla alemana, es prácticamente ustedes toda la zona de oeste de la Pampa, se caracteriza, de la provincia de Buenos Aires, se caracteriza justamente por tener suelos ideales para este desarrollo de esta planta. Somos productores, uno de los principales productores de manzanilla a nivel mundial. Justamente se exporta esta manzanilla por el aroma que tiene para hacer infusiones fundamentalmente, tanto a Italia como a Europa en general, pero Italia en particular porque es el que prácticamente se consume. Vienen directamente las empresas a nuestro país a buscar la manzanilla, incluso ellos mismos prácticamente compran a veces producciones completas de manzanilla porque es una planta muy utilizada en infusiones y demás. En cambio, la manzanilla romana es más amarga, se la caracteriza justamente por tener una alta concentración de azuleno, o sea que la manzanilla romana se usa mucho más en fitocosmética para la extracción de los principios activos para todo lo que es la parte de shampoos y demás. Si bien ya no se cultiva tanto en nuestro país, generalmente se produce una buena cantidad. Y finalmente la otra, la cimarrona, la Anthemis cotula, es una planta, se puede decir que no es, sería un adulterante, tiene un olor no agradable, incluso su gusto bastante desagradable, ¿no? A diferencia de tanto manzanilla romana como la cimarrona, tienen
el receptáculo más bien macizo, y el tamaño de la romana es mucho más grande que el de la alemana, ¿no? En cuanto a la parte de la inflorescencia. Muy bien. Y con respecto al otro, también en el caso de la cimarrona, ustedes van a encontrar que existen unas pequeñas, cuando pelan el receptáculo, en este caso en manzanilla romana normalmente ustedes van a encontrar que queda libre, no queda nada, mientras que en el caso de el antemis, lo que ustedes van a encontrar es a veces una especie de pelitos, digamos, que sería una especie de hoja que serviría como ¿cómo se llama? Como si fuera una especie de hoja florífera, ¿no? Acompañando a cada flor. Muy bien. El nombre que nosotros le ponemos a ella es Matricaria chamomilia. Este sería el nombre científico. Fíjense ustedes que tiene dos, es el nombre, esta nomenclatura, es lo que nosotros conocemos como nomenclatura linneana, donde ustedes ven género, especie, y después estaría el descriptor, en este caso es Linneo, y entre paréntesis la familia. Generalmente el nombre científico se elabora con un nombre genérico, o sea, lo que es género, y un nombre específico, que en cierto modo quiere decir es una cualidad. En el caso, y generalmente tienen, como se dice normalmente, tienen un porqué, o lo nombran por alguna razón. Vamos a ver el caso de Matricaria chamomilla. El término matricaria viene de matriz, ¿sí? ¿Por qué matriz? Porque justamente la matricaria, la parte se utilizaba en su momento para lo que los trastornos menstruales femeninos. O sea, justamente de ahí viene el término matricaria. ¿Y por qué chamomilia? Chamomilia viene del término chamailmelón, que significa manzana enana. Justamente de ahí el nombre que se le da, el nombre común también, manzanilla. O sea, es el diminutivo porque es una manzana chiquita. Realmente son lo que se llama manzana enana, es directamente muy pequeña y que se asemeja bastante a la manzana común. Justamente el término de chamomilla o manzanilla viene de Plinio, justamente que él decía que tenía un perfume muy parecido y ¿cómo se llama? Que estas manzanitas, ¿no? O sea, casi tiene un olor a manzana, según él. ¿Sí? Y la característica, cuando ustedes hablan de ella desde el punto de vista de la producción de principios activos, nosotros tenemos que la manzanilla se caracteriza por tener fundamentalmente aceites esenciales, aproximadamente no llega entre 0,3 a 1,5% de aceites esenciales. Las plantas nuestras, las argentinas, suelen llegar a producir 1,5, 1,6%, hasta llegan a tener hasta 0,7. O sea, es una buena productora de aceites esenciales. Y después, entre los componentes están el azuleno y los terpenos. Justamente son lactoquiterpenas, así que realmente es interesante. El azuleno, en realidad, es el producto que surge como consecuencia del proceso de extracción del aceite esencial que da un color azulado. En realidad, la molécula fundamental es el camazuleno, es la promolécula del azuleno, es lo que, digamos, directamente es lo que produce la planta en general. Y como sesquiterpeno, el más importante es el bisabolor, el que más conoce. Después, obvio, va a tener flavonoides, flavonas, flavonoles, fundamentalmente muchos metilados, ¿sí?
y los componentes, uno de los componentes importantes, más importantes, es la apigenina, como tal, tiene cumarinas, como la umbelliferona, y fenoles en general. Cuando uno dice cosechar las cabezas de manzanilla, yo realmente tuve la suerte de ver una importación que se iba a hacer para Italia, y realmente es espectacular ver las cabezuelas, porque se trata de que la cabezuela quede lo más entera posible, le cortan directamente la cabezuela, prácticamente nada de lo que sería la parte del pedúnculo, o sea, sería receptáculos y flores. Eso es lo que se exporta entera, ¿sí? Se la evalúa a ese nivel, comercialmente hablando, y el aroma que tiene es impresionante. ¿En qué momento hay que coleccionarla o hay que extraerla, cosecharla? Generalmente cuando los pétalos, o sea, lo que nosotros llamaríamos las flores liguladas, estén completamente desplegados, ¿sí? Bien abiertos. Y normalmente esa cosecha, que es una cosa que también es importante, si algún día ustedes tienen la posibilidad de verlo, les va a llevar la atención, la cosecha se hace durante toda la noche, porque justamente es en ese momento donde la mayor concentración de principios activos. Si lo hacen durante el día, o sea, empieza a la noche, tarde, prácticamente toda hasta la madrugada se hace. ¿Por qué? Porque justamente es donde se acumula la mayor cantidad de principios activos que se va perdiendo a lo largo del día, ¿sí? Normalmente las plantaciones no todas maduran simultáneamente, o sea que se van haciendo cosechas cada 7 días, donde se saca la mayor cantidad de plantas, mayor cantidad de cabezuelas, perdón. Normalmente nosotros la consideramos como planta medicinal, ¿por qué? Porque no solamente tiene la acción, digamos, en cuanto a la fitocosmética, sino tiene una acción sedante, se la utiliza también como antiespasmódica, antiinflamatoria y digestiva, ¿sí? Y en la actualidad algunos estudian los aceites esenciales desde el punto de vista de acción inmunoestimulante. Si ustedes tienen que recomendarlas, generalmente es una planta, no es considerada problemática, es una planta que prácticamente tiene en las dosis que se recomienda, por ejemplo, cuando se acuerdan ustedes que estuvimos hablando de la Comisión de Alemania, que es la que se encarga del contralor de las hierbas medicinales, justamente considera que es una planta no tóxica a las dosis que se utiliza e incluso puede ser usada en embarazadas, y se recomienda de 2 a 3 tazas diarias, siempre después de las comidas, de las comidas importantes. Por eso ustedes van a encontrar en la tradición europea fundamentalmente el hecho de usar la manzanilla después de comer o antes de ir a dormir. Justamente después de comer por la acción antiespasmódica y digestiva. Y a la noche justamente por su acción sedante. Y ustedes habrán visto muchas veces que cuando hay estados de inflamación, congestión por el sol y demás, algunas personas suelen utilizar la manzanilla como infusión de manzanilla para colocarlas sobre la zona congestionada, por su acción antiinflamatoria. Es una planta muy, muy noble realmente. Pero justamente también acá, en este momento, yo les quiero mostrar a ustedes que antiguamente esta planta, cuando yo la estudié, pasó por 3 nombres, que es otro de los temas que nosotros vamos a ir comentando muy de vez en cuando, que justamente estos 3 nombres son como consecuencia de revisiones bibliográficas que van haciendo los botánicos, los taxónomos, que muchas veces hacen que los nombres científicos se vayan modificando. De ahí que cuando ustedes tienen que hacer una búsqueda bibliográfica, no solamente tienen que tener en cuenta el nombre científico de la planta actual, sino también tener en cuenta los nombres científicos que han tenido en algún momento. A esto se lo conoce, a estos 2 nombres científicos de la Matricaria chemomilla, se las conoce con el nombre de sinonimios. O sea, muchas veces ustedes cuando entran a los catálogos de plantas medicinales o de plantas en general, van a tener el nombre científico actual,
¿sí? El que se reconoce en la actualidad, y una serie de nombres que tienen que ver con sus sinonías. Eso especialmente cuando ustedes hacen una búsqueda bibliográfica es importante tener presente esto. Una vez visto el nombre científico, nosotros queremos dentro de cierto modo ubicarlas dentro de su contexto, ¿sí? Entonces lo que nosotros hacemos es ubicarlos en lo que nosotros llamaríamos sistemas de clasificación mucho más complejos, es ubicarlos en lo que nosotros llamaríamos jerarquías, categorías o niveles, ¿sí? De los cuales nosotros vemos que tienen digamos, estratificación, de manera tal de poder relacionar la manzanilla con todo el grupo, con todo el reino vegetal. Además del reino, que nosotros tenemos el reino Plantae, nosotros vamos a ir poniéndolos en situaciones cada vez más chiquitas hasta llegar a lo que es la especie, los cuales son el reino, la división, la clase, el orden, la familia, el género y la especie, ¿sí? Justamente el reino que nosotros vamos a estar, digamos, dentro de nosotros, dentro de las plantas medicinales, vamos a darnos cuenta que gran parte de las plantas que nosotros vamos a estudiar va a pertenecer a esta división, ¿sí? Que son las magnoliófitas, que es donde vamos a encontrar la mayor cantidad de grupos. Y acuérdense ustedes que dentro de la división nosotros tenemos justamente dos grandes grupos, varios grupos, por ejemplo, que son las briófitas, las polipodiófitas, las licopodiófitas, las plantas con semillas, espermatófitas, como se les llama normalmente, de las cuales hay dos grupos que son las pinófitas y las magnoliófitas. Dentro de las clases, nosotros, en el caso de las magnoliófitas, tenemos dos grandes grupos, las dicotiledóneas y las monocotiledóneas. Y bueno, después estaría el orden de los orden, donde los órdenes tienen muchas familias, entre ellas están las asteráceas, y dentro de las familias tenemos las asteráceas, donde hay varios géneros, entre ellos la matricaria, y bueno, en el caso de las especies, nosotros tenemos varias matricarias, entre ellas la matricaria chamonix, ¿sí? O sea, agrupamos, vamos de muy grandes hacia lo más pequeño. Bueno, acá tienen ustedes, se los dejé, esta transparencia se las dejé en inglés, justamente para que ustedes de paso vayan fijando los términos, para que después cuando hacen las búsquedas y demás, sepan utilizar los términos botánicos en inglés, ¿no? Bueno, si nosotros vamos mirando, cuando hablamos de plantas vasculares, nosotros tenemos los licopodiófitas, los helechos y las colas de caballos. En general, fíjense ustedes que tenemos dentro de las licopodiófitas 3 familias. Dentro de los helechos y de las colas de caballo tenemos 21 familias. Dentro de las 21 familias hay 10.500 especies. En el caso de los licopodios son 1.300 especies reconocidas que nosotros sabemos que existen. Dentro de las plantas con semillas, vieron ustedes que tenemos dos grandes grupos. Las gimnospermas o pinófitas. Las pinófitas, como ustedes saben, son las coníferas, las cícadas, las metales y los chingos. Y aproximadamente en total formarían 12 familias con aproximadamente 1.110 especies. En cambio, las angiospermas, que son las plantas donde mayor vamos a prestar atención por la cantidad de plantas utilizadas, están lo que nosotros llamamos las plantas con flores. Hay aproximadamente en la actualidad, ¿sí?, definidas 416 familias, aproximadamente 369.000 especies, ¿sí? Estos números, como ustedes ven, son números que se van a ir modificando, por eso cuando ustedes muchas veces encuentran que se descubrió una nueva especie, justamente porque logra identificarse dentro de ese pool de plantas una especie nueva que es diferente a la que estaba en ese momento. Muy bien. El reino de Plantae, nosotros vamos a ver que generalmente, como dijimos, son eucariontes, son pluricelulares, son fotosintéticos y tienen tejidos verdaderos.
Son los caracteres que la van a identificar a este reino. Como estamos en biología, no todo es un 100%, ¿sí? Es decir, quiere decir que puede llegar a haber casos de que sean eucariontes pluricelulares, pero sean plantas superiores no fotosintetizadas, que no sean fotosintéticas, que vamos a llamar nosotros las plantas parásitas, ¿sí? Después, nosotros podemos decir que hay un grupo de este gran grupo de plantas, vamos a ir viendo eso, que son las plantas sin tejido vascular especializado que carecen de hojas verdaderas, y vamos a tener otras que son plantas con tejido vascular. Al primer grupo vamos a tener lo que nosotros conocemos como las briófitas, y en el segundo punto nosotros vamos a tener lo que nosotros conocemos como las traqueófitas o cormófitas, es otro término que se suele usar. Lo que estoy haciendo ahora, lo que empecé a trabajar ahora, es lo que nosotros llamamos una clasificación taxonómica utilizando claves dicotómicas, es decir, una propuesta frente a otra. Si es una, me voy por ahí, si es la otra, me voy por el otro lado, ¿sí? En el caso de las plantas con tejido vascular, puedo tener dos situaciones, ¿sí? Que sean plantas sin semillas o que sean plantas con semillas. Las que son plantas sin semillas son las que nosotros conocemos como pteridófitas, o sea, las plantas primitivas, pero es primitivo. Y las plantas con semillas son las espermatófitas, o sea, esperma, semilla, fita, planta, es decir, las plantas con semillas. A su vez, las plantas con semillas pueden poseer dos características: que los óvulos estén desnudos o que los óvulos estén protegidos. Aquellas plantas, como vimos nosotros, que son traqueófitas y tienen plantas con semillas y tienen lóbulos desnudos, las vamos a conocer como gimnospermas o pinófitas. En cambio, las que tienen el óvulo protegido son las angiospermas, magnoliófitas o antófitas. Lo que nosotros tenemos actualmente, los términos que ustedes van a ver en la guía, es pinófitas y magnoliófitas. Gimnospermas es un término anterior, justamente quiere decir eso, de óvulos desnudos, y las angiospermas o magnoliófitas es el término magnoliófita que se suele utilizar en la guía, acompañado a veces por angiospermas, o antófitas. Anto quiere decir flor, plantas con flores. Muy bien. A su vez, las antófitas o magnoliófitas pueden ubicarse o tener dos características. Una, que sean semillas con un cotiledón o semillas, con dos cotiledones o semillas con un cotiledón. Justamente esto nos va a permitir dividir este grupo en dos, de los cuales a una la vamos a llamar dicotiledóneas y las otras monocotiledóneas. A su vez, las dicotiledóneas pueden tener dos situaciones: que los pétalos estén libres o que los pétalos estén unidos. Si los pétalos están libres, la vamos a tener que llamar dialipétala; si los pétalos están unidos, la vamos a llamar gamopétalas. De esta manera, ustedes tienen toda esa lista de plantas ubicadas, teniendo las magnoliófitas que ustedes van a ver ahí, divididas de esta manera, o sea, tan separadas para que ustedes puedan llegar a analizarlas de esta manera y puedan más o menos ir teniendo idea más o menos de cómo es y de qué estructura floral estamos hablando. ¿Está bien? Bueno. Yo les diría a ustedes, si no les parece mal, nos tomamos unos 5 minutos para descansar, para después seguir con esta otra parte. ¿Les parece bien? Sí. Yo más o menos 11 y 10 ya empiezo. ¿Está bien? Así van al baño, hacen pipí, o ponen agua caliente al mate y seguimos un ratito, porque ahora viene otra partecita un poco más dura. Genial, bárbaro. Está bien.
Seguimos entonces. Ya se está grabando. Bueno, bueno. Dentro del reino vegetal es importante, si bien en todo, digamos, en todo el reino biológico es importante, pero digamos, para nosotros es importante, hablar de dos fases dentro de la vida del individuo, ¿no? O sea, de los seres vivos. Lo que nosotros vamos a llamar una fase haploide y una fase diploide. ¿Sí? Eso tiene que ver con justamente la cantidad de material genético de que dispone la célula. O sea, nosotros sabemos que nosotros somos individuos diploides y tenemos las gametas que son haploides. Entonces, eso es lo que vamos a hablar en este momento. Generalmente ustedes van a ver que se produce como digamos nosotros, el individuo produce las gametas que son haploides. Esas gametas se unen y forman el individuo, la nueva unión del individuo diploide. O sea, de una etapa haploide pasa a un individuo diploide. En los organismos a nivel vegetal, nosotros tenemos dos etapas, justamente porque esa fase haploide no es tan sencilla, ni esa fase diploide es tan sencilla como podemos llegar a verla nosotros. Nosotros tenemos una fase diploide muy desarrollada, porque somos nosotros, nos vemos nosotros, nos tocamos, y una fase haploide muy pequeña, que solamente son las células, ¿cómo se llama? Las espermátides. Fíjense ustedes que en el caso de digamos, de lo que nosotros llamaríamos todo este grupo del reino Plantae, vamos a tener una fase diploide, que generalmente se lo llama esporofito, que por meiosis originan una fase haploide, que serían en este caso esporas, lo que sea, se empiezan a dividir estas por mitosis y germinan. Pueden llegar a generar una estructura, a lo cual se lo conoce con el nombre de gametofito, y de acuerdo a que puede llegar a tener los caracteres, o sea, que sea portador de la parte femenina o de la parte masculina, vamos a llamar gametofito masculino o el gametofito femenino. Estos, en un momento dado, unen los gametos masculinos y femeninos, generan lo que nosotros llamaríamos el proceso de la fecundación, originan el huevo o cigoto y este va a desarrollarse para generar el esporofito. Esa alternancia en generaciones es lo que vamos a definir nosotros y vamos a ir viendo en qué momentos una generación predomina sobre la otra. Si bien para nosotros, los seres humanos, la que predomina es la fase diploide, o sea, el esporofito, en los vegetales, en muchos, o sea, en el reino Plantae, no siempre se da así. Es decir, en algunos casos hasta predomina más la fase haploide, o sea, la fase gametofítica, sobre la esporofita. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros empecemos a trabajar ahora, vamos a trabajar con este concepto, así que ténganlo presente. En el caso de las briófitas, que sería el primer grupo que nosotros estuvimos analizando recién, vimos que los gametofitos tienen una estructura compleja. No presenta diferenciación tisular completa, o sea, no vamos a diferenciar distintos tejidos con distintos órganos, y son fotosintetizantes. En cambio, el esporofito es dependiente del gametofito, es decir, que vendría a ser, disculpen ustedes la expresión, bien que lo vale, es una especie de parásito del gametofito, o sea, depende de él para su supervivencia. No son fotosintetizantes y presenta una cápsula que contiene las esporas propagantes. ¿Está claro? Entonces, en general, las briófitas se caracterizan por no tener un tejido vascular bien desarrollado, por donde ustedes van a ver que va a circular, por donde circulan los fluidos, digamos, como vieron ustedes a lo largo de todo este periodo de la materia, donde vimos nosotros el tejido vascular,
porcilema y flema, eso no lo vamos a encontrar acá. Son plantas terrestres que ustedes las van a encontrar generalmente, digamos, el hábitat más natural es la parte terrestre, y tienen las paredes muy delgadas y de tipo celulósica, ¿sí? Prácticamente no existen especies acuáticas, que son las primeras plantas que empiezan a desarrollarse sobre la superficie terrestres. Muchos de nosotros las llamamos plantas colonizadoras, es decir, son las primeras que se van a ir ubicando, y generalmente por carecer de una estructura específica encargada de la absorción, como pueden ser las raíces, generalmente se van a encontrar en zonas muy húmedas, ¿sí? Y generalmente sombreados. Y como ven ustedes ahí, decimos en pantanos y en ciénagas. Si bien hay una gran cantidad de especies que son tropicales, quizás para nosotros las que más nos hacen escuchar o las que más escuchamos son las que se encuentran en regiones templadas y en el Ártico. Yo tuve la suerte de visitar la Antártida, de trabajar allí un tiempo, y realmente es increíble la Antártida, el suelo de la Antártida, la capa de musgos que uno ve, ¿no? O sea, se encuentra todo el sistema plantas inferiores, cómo se va desarrollando, porque justamente están empezando a colonizar ese suelo, especialmente esas áreas que ya prácticamente no quedan cubiertas por el hielo. Muy bien. Ustedes las conocen a las briófitas y las ven mucho más ven más de lo que se imagina, ¿sí? Generalmente es esto, o sea, nosotros acá tenemos dos grupos. Uno que son los líquenes y otro que es ese manto verdoso, que no es el verdín, ¿sí? Porque es un alga, sino es una especie de pelucita que uno ve, que a veces se ve en los ladrillos de las casas, cuando está en un lugar sombreado y demás, como una especie de pelucita, aterciopelado parece, de color verde muy intenso, ¿sí? Generalmente cuando ustedes la ven, van a observar que presentan a veces como una especie de tallito o palito, si quieren ustedes, de color amarronado, con esas capsulitas donde están, como dijimos recién nosotros, las esporas, ¿sí? Esos serían las briófitas. Generalmente son plantas realmente que se ubican en lugares siempre bien sombreados y húmedos, como vimos recién. Ahí tienen ustedes más o menos representado, donde lo que más predominar es lo que nosotros llamamos el gametofito, y esto, ese palito marrón que ustedes ven, es lo que se llama el esporófito. Por eso decimos que el esporófito, que es la parte diploide, es el parásito del gametofito, que sería la parte haploide. En este caso podemos diferenciar lo que nosotros llamaríamos rizoide, cauloide y filoides. Rizoide, cauloide y filoide quiere decir, parecen raíces, pero no son raíces. Parecen tallos, pero no son tallos. Parecen hojas, pero no son hojas, ¿sí? ¿Por qué? La estructura de los tejidos y demás son todos iguales. No hay diferenciación tisular, ¿tá? Entonces se le llama así justamente porque ha desarrollado esa capacidad de poder aferrarse al rizoide en cierto modo, lo que le permite es aferrarse al suelo o a la región donde está el suelo propiamente dicho, para no desplazarse, ¿no? Muy bien. En general, las briófitas están divididas en tres grandes grupos, que son los musgos o briopsida, las hepáticas o marchantiopsidas y las hepáticas con cuernos o antoceratopsidas. Bueno, ustedes lo pueden ver. Bueno, estas serían ¿cómo se llama? Serían las hepáticas, ¿sí? Las que tenemos acá, que se asemejan bastante a lo que nosotros llamaríamos un trascorte del hígado, ¿sí? Y justamente ahí tienen ustedes el desarrollo. Esto sería toda la parte del gametofito y estos serían los esporófitos, ¿sí? Acá tienen ustedes justamente la parte masculina y la parte femenina.
Ahí ustedes, estas serían las que tienen los cuernitos, o sea, las hepáticas con cuernos, ¿sí? Son estas prominencias que ustedes ven acá. Muy bien. Ahí tienen un detalle, un mejor detalle y demás. Ahí tienen ustedes la parte del gametofito, que tiene ciertas prolongaciones, que son los cuernitos, que se les llama cuernos, y este sería la parte del esporofito, donde tiene la cápsula con las esporas. Quizás la que, digamos, más popularmente se la conoce es el efagno. El efagno generalmente lo vamos a encontrar en zonas templadas y cubre áreas muy grandes a nivel, digamos, planetario, si quieren ustedes, en nuestro planeta. Es uno de los musgos más importantes porque fundamentalmente se encuentra en turberas. Son los que realmente reemplaza lo que nosotros vamos a tener, digamos, a ver, para que ustedes me entiendan. Es lo que, cuando ustedes hablan de las turberas, tanto en Irlanda como en Malvinas, o, por ejemplo, en la Antártida, son fundamentalmente relacionados a especies del género Efagno. Cubren aproximadamente, según lo que se habla estadísticamente, aproximadamente el 3% de la superficie terrestre está cubierto por este musgo, ¿sí? Y fundamentalmente es una parte, especialmente suelos primitivos o regiones primitivas, o poco pobladas, o poco desarrolladas desde el punto de vista ecológico, es donde mejor se desarrolla. Justamente son las primeras, son las pioneras, y como consecuencia de eso, detrás de ellas, una vez que ellas se implantan y se desarrollan, empiezan a aparecer otro tipo de plantas, ¿no? Plantas superiores, si ustedes quieren. Para que ustedes tengan idea, a medida que se van desarrollando, se van produciendo capas sobre capas, así sucesivamente, las capas inferiores se van muriendo y se van depositando las otras. El desarrollo es muy lento, lleva siglos, ¿sí? Y prácticamente pueden llegar a tener una capa bastante importante, de varios metros, ¿sí? Y tiene la característica de tener una gran absorción de agua. Por eso se va desarrollando sobre pantanos, a medida que ellos van creciendo, las capas inferiores se van depositando arriba las capas superiores, que son las fotosintetizantes, las otras se van muriendo, y van generando una capa importantísima que ustedes toman y ven como si fuera esponjoso, justamente y cargado de agua, ¿no? Prácticamente se puede decir que lo que llama la atención es las características, no solamente desde el punto de vista químico, sino también desde el punto de vista físico-químico. Dentro de las turberas es donde se conserva, cuando algo queda atrapado en la turbera, material orgánico, dentro de ciertos límites se conserva bastantes. No sé si ustedes recuerdan, hace un tiempo atrás se encontró un sacrificio humano de un celta que, si no me equivoco, fue en Dinamarca, que se llamó el hombre de Tolún. El hombre de Tolún justamente prácticamente se lo descubrió al individuo, los rasgos prácticamente se conservaban, había una obvia reabsorción de materia orgánica, pero no hubo un deterioro, se conservó prácticamente durante muchísimos años, justamente por la cantidad de ácido tánico que tienen las turberas y el pH ácido que tienen, ¿no? Y también quizás lo más recordado es que justamente que durante la Guerra Civil de Estados Unidos y la Primera Guerra Mundial habían desaparecido, había disminuido muchísimo el suministro de las gasas, justamente para cubrir las heridas y demás. Y se usó
se empezó a utilizar el EFAN, ¿no? Justamente porque era lo que disponían en ese momento. Porque ese material esponjoso se puede esterilizar fácilmente. Y lo que llamaba la atención, no solamente que conservaban las heridas limpias, que era lo que, ¿cómo se llama? Impactó, sino también favorecía el drenaje de esas heridas. Piensen ustedes que la mayoría de las heridas de ellos era o por quemadura o por heridas de bala y demás, y como consecuencia eran perforantes, ¿no? Y lo que se vio también, que esos apósitos impedían las infecciones y favorecían la cicatrización, ¿sí? O sea que tenían un efecto antibiótico. Algunos consideran que es justamente por el ácido tánico y demás, y otros consideran, como son especies prácticamente muy chiquitas y muy poco estudiadas desde el punto de vista fitoquímico, incluso desde el punto de vista taxonómico, como consecuencia de eso se les adjudicó simplemente la presencia de ácido tánico y el pH, lo que favorecía justamente esa acción antibacteriana, que es lo que permite a su vez conservar esos cuerpos, como dijimos recién, digamos, de culturas anteriores o que se encuentran dentro de las turberas. Por otro lado, piensen ustedes que las turbas se utilizan mucho en Irlanda y eso como combustible, ¿no? O sea, es increíble la capacidad que tiene justamente de generación de calor y demás. Muy bien. Dentro de las que se utiliza dentro del área de la farmacia y demás, estaría la hierba de sapo o empeine, ¿sí? Generalmente esta se la utiliza por los costinoides que presenta y justamente por su acción antitumoral, ¿sí? En general se la usaba antiguamente para los problemas hepáticos, fundamentalmente para problemas de ictericia, y como vimos nosotros, se lo utiliza para la parte de emplasto, por las propiedades que dijimos, por su acción, evita las infecciones, las heridas. Se utilizó también como decir, antiinflamatorio y también para el problema de la hemorragia. Pero acá quiero detenerme justamente porque hablamos de las hepáticas, ¿no es cierto? Justamente este término viene por la teoría doctrina de la asignatura, o sea, teoría del signo. ¿Qué decía? ¿Qué se decía? Este concepto galénico. Justamente, la forma de la planta iba a significar el hecho de utilizarla para el órgano que tuviera. Por ejemplo, si tenía forma de hígado, como pasaba con ella, por eso se la llamó hepática, justamente iba a servir para los problemas hepáticos. Vimos ustedes que sirve para la parte, se la usaba para la parte ictericia. Por ejemplo, cuando ustedes ven el ginseng, cuando ustedes hablan del ginseng, generalmente se la adjudicó siempre como como revitalizante, justamente porque las raíces tienen formas humanas, si ustedes se ven. Entonces, eso es lo que ustedes van a encontrar siempre con muchas de las plantas, los usos tradicionales, especialmente en Europa, tiene que ver con esta teoría, la teoría de las asignaturas o de los signos. Muy bien. Pasamos ahora al grupo de las pteridófitas. Las pteridófitas, como ustedes van a ver ahí, está caracterizado justamente por un gametofito y un esporofito, donde vamos a notar ahora que el esporofito tiene un periodo de desarrollo muchísimo más grande, o va a predominar más que el gametofito, ¿sí? Generalmente el esporofito son plantas vasculares, de tejido vascular, diferenciación tisular verdaderos, tallos aéreos, los esporangios individuales insertos en la base de las hojas, y las moléculas de interés son generalmente alcaloides, como la licopedina. Fíjense ustedes que acá ya tenemos moléculas mucho más complejas que en el caso anterior, ¿sí? Acá el ejemplo más común o el que más utilizado es la cola de quincho o villán,
es la Eupersia. Justamente es una planta muy utilizada en nuestro ambiente, o sea, en nuestro país, en la medicina tradicional o en la medicina popular. Es una planta muy, muy usada. Justamente esta es la característica de la planta. Fíjense ustedes que se presentan de esta manera, como pequeños cabezuelas o pequeños ramitas muy engrosaditas. Si ustedes aplicarían la teoría de los signos, ya se van a dar cuenta para qué se la utiliza, ¿no es cierto? Como afrodisíaco. ¿Está? No se van a olvidar más de esto. Sí, pero tiene problemas de toxicidad, puede producir vómitos, diarrea, irritación de garganta, aborto en las mujeres embarazadas y en algunos casos hasta la muerte. Muchas veces se lo ha utilizado, especialmente en ambientes de bajos recursos, como una planta abortiva. En general, nosotros lo hemos visto que mucha gente, cuando ustedes van al interior de nuestro país, se van a encontrar de que, especialmente un hombre como yo, con mi edad, y voy con una señorita, es muy probable que los vendedores ambulantes se me acerquen a mí a ofrecerme este producto, ¿sí? Justamente por la acción afrodisíaca que tiene. Normalmente, si ustedes en algún caso llegan a utilizarlo, sería una especie de Viagra, para decirlo de esta manera. Es muy probable que ustedes quieran consumir, o sea, si ustedes lo tienen que consumir, piense que tienen que consumir 1 o 2 colitas, ¿sí? En infusión. Nunca lo hagan en cocimiento, y menos aún tomen una plantita, un grupo de 5 o 6, porque no hay una relación directa. Y primero que no tienen una acción afrodisíaca, o sea, evidente, pero sí lo que se ha notado es que puede llegar a producir, muchas veces lo ha ocurrido, que usar 5 o 6 colitas por cocimiento puede llegar a producir estos trastornos gastrointestinales, e incluso se ha visto con problemas cardíacos severos. En la actualidad se la está investigando, en cierto modo, por los principios activos, los alcaloides que presenta, con posible acción antiparkinsoniana. Justamente ahí está la licopodina, y la licodina serían los alcaloides responsables de la acción, ¿sí? Justamente, como dijimos nosotros, como anticolinesterasa, tratamiento al ser. Después estarían el otro grupo, serían las equisetófitas, los equisetos o cola de caballos. Justamente son plantas vasculares, tiene una buena diferenciación del tejido tisular, o sea, vamos a ver verdaderos órganos, son de tallo hueco, articulado, hojas pequeñas unidas formando un verticilo, esporangios agrupados en estróbilos terminales. Estas plantas ustedes cuando vayan a la costa la van a poder ver, es muy fácil de encontrarlas, ¿sí? Generalmente en zonas bajas, húmedas, no sobre la costa, sino más bien, digamos, 3 o 4 cuadras en los bosques y demás, se lo suele encontrar. Y las moléculas de interior son alcaloides, saponinas y flavonoides, fundamentalmente, ¿sí? Es lo que nosotros conocemos como cola de caballo, los equisetos, ¿sí? Esto es muy probable que ustedes los hayan visto. Es el Equisetum giganteum. Fíjense ustedes, esa persona más o menos mide 1,75, si mal no recuerdo, y fíjense ustedes el tamaño que tiene esta planta, ¿sí? O sea, pueden llegar a ser gigantes. Pero muchas veces no, digamos, a una altura que suelen crecer hasta 1,50 m, 1,60 m, depende de la especie que nosotros estemos viendo, ¿no? Generalmente se caracteriza por tener, ahí tienen ustedes un estróbilo para que lo vean, y tiene una acción fundamentalmente diurética. Todas las tisanas que ustedes vean a nivel comercial que hacen mezcla de hierbas van a encontrar acción diurética. Las tisanas adelgazantes, las tisanas diuréticas y demás, siempre es uno de los componentes que suele predominar.
Ahí tienen ustedes distintas variedades de Quisetum, ¿sí? Y todas ellas se utilizan de la misma manera. Después estarían las polipodiófitas, o sea, los helechos. Ahí tienen ustedes la parte del esporofitos, son plantas vasculares, tejido bien diferenciado, presenta verdaderos órganos, tiene un tallo rizomatoso, hojas compuestas o simples, crecimiento encallado, esporangios agrupados en la base interior de las hojas, donde cuando ustedes la dan vuelta van a encontrar como puntitos negros, que a lo cual se los llama soros. Y debajo van a tener ustedes los taninos condensados, como compuestos importantes, fluoroglucideridados, saponinas triterpénicas y compuestos disacáridos. Ahí tienen ustedes lo que serían los fenoles, los flavonoides, los polímeros, las proantocinidinas, fundamentalmente, y hay fenoles que puede llegar a tener. Muy bien. Generalmente son glicósidos, hay tiene un glicósido esteroide, justamente ese enlace glicosídico muchas veces es la responsable, esa molécula completa de la acción farmacológica. Bueno, si me permiten acá, voy a ver, espero que me salga, les quiero mostrar dos pequeños videos, ¿sí? Para que vean ustedes un ciclo biológico. El que van a ver ahora es el ciclo biológico de los musgos, ¿sí? Para que vean cómo se va desarrollando. ¿Lo ven bien? ¿Lo ven? Sí. Sí, sí. Bueno. Acá tienen ustedes, como vimos nosotros, el gametofito y el esporofito. Dijimos que tiene una cápsula donde al salir esta cápsula se encuentran los foros, los esporas, perdón. El ciclo de vida acá, tiene una, como vimos nosotros, tiene una gametofítico haploide y una fase esporofítica diploide. Le digo, la parte en inglés es lo que está escrito en español abajo, así que no hay problema. Bueno, como vieron ustedes, lo que estuvimos hablando recién, lo pueden llegar a encontrar sin problemas. Todo ese ciclo biológico que nosotros vimos es en cierto modo lo que estuvimos comentando recién, ¿sí? Este sería el caso, si ustedes quieren ver, el de los helechos.
Cercinado es esto, lo que ustedes vieron recién, o sea, en forma de, como si fuera el cayado de los pastores, vieron que esa forma dobladita, eso quiere decir cercinado, ¿sí? Esta forma, esto es lo que ustedes ven ahí. Bueno. Dentro de los helechos, vieron ustedes, bueno, generalmente creo que todos han tenido o han visto una planta de helecho, especialmente los que tienen jardín, quizás pueden verla bien desarrollada y pueden llegar a encontrar a veces, una vez no se da cuenta, si prestan atención a nivel del suelo y demás, van a encontrar a veces el estadio de protalo, como estaba mostrando ahí. Observen ustedes lo interesante, que a medida que vamos creciendo desde el punto de vista evolutivo, vamos hacia las plantas superiores, va disminuyendo la importancia del gametofito y va incrementándose cada vez más la importancia del esporofito. En este caso, ustedes ven que prácticamente el esporofito es lo que va a estar dominando, ¿no? Bueno, uno de los plantas, bueno, dentro de los helechos medicinales vamos a tener el helecho macho, conocido, bastante conocido, observen ustedes ahí la lámina. Generalmente es utilizado como tenífugo, tiene una acción muy interesante, realmente tiene un efecto terapéutico bastante bueno. El otro, que es quizás más conocida, que ustedes han escuchado, especialmente cuando van a la zona de nuestro país hacia la región andina, digamos hacia la parte oeste de nuestro país, se van a encontrar ya desde Córdoba, ya es muy común escucharlo, e incluso lo van a encontrar ustedes mucho en Catamarca, La Rioja, y yendo hacia el norte, la cadahual, ¿no? Esta planta de helecho, muy bonito, se la utiliza como infusión en los tratamientos de psoriasis. Hay distintas especies, o sea, miren ustedes, acá estamos hablando de los nombres comunes. Depende de la zona, puede ser que encontremos esto como un helecho tradicional, o esta otra, que también es de distintos géneros, distintas especies, que justamente se caracteriza también por utilizo como emenagogo. La diferencia fundamentalmente está en la forma de las frondas. Observen ustedes que esta es entera, mientras que la otra es partidita, ¿sí? Es importante eso tenerlo presente. Miren ustedes la diferencia entre los usos, uno como tenífugo y otro como emenagogo. Después está el otro ejemplo más común o más conocido, es el culandrillo, ¿sí? Es un helecho bastante bonito, por cierto, como utilizado en infusión como anticatarral. Y finalmente la doradilla es una planta es un helecho bastante común, muy usado cuando ustedes van en todo lo que es la herboristería, como emenagoga. Bueno. Espero que les haya interesado, y cualquier cosa lo podemos ya después, lo van a tener ustedes grabado, cuando van a poder ver la parte de los videos y demás. Así que calculo yo que en el cuatrimestre no vamos a tener problema. Después cualquier problema que puedan llegar a tener o cualquier duda lo vemos. A partir de epinófitas lo vamos a ver ya a partir de la clase que viene.
porque ya es más intenso, es más el mayor número de plantas que tenemos que analizar y ver, y después empezaríamos ya con las magnoliófitas, que ellas sí ya tienen una dinámica diferente a la que hemos tenido hasta ahora. ¿Alguna duda con lo que hemos visto hoy? Profe, yo tengo una consulta. Vio que al principio usted habló de los 3 tipos distintos de manzanilla, Sí, alemana. ¿Esos qué romana serían? Como, y la cimarrona. o sea, ¿cómo se clasificarían en la taxonomía? Porque es la misma especie. No, no es la misma especie, son los mismos Ah, son nombres especies vulgares. distintas. Sí, una es Matricaria chamomilla, es la que nosotros utilizamos como la manzanilla alemana, que es la manzanilla, digamos, la que más se comercializa, teóricamente la que se tendría que comercializar. La otra es, no me acuerdo, la manzanilla romana. ¿Vos te acordás, Nacho, cuál es el nombre de la manzanilla romana? Camamelum nobile. Camamelis nobilis. Gracias, Rafa. Y finalmente la otra es la antemis, Ok. la cimarrona. Son 3 géneros distintos, como consecuencia taxonómicamente son diferentes, ¿no? Ah, ok. Lo que pasa es que la morfología, o sea, la primera impresión que uno tiene es que parecen que son todas iguales, pero no. Claro. Después cuando uno la mira con detalle y bueno, cuando lo agarran los taxónomos ya lo pueden diferenciar. Pero vieron ustedes que desde el punto de vista químico son diferentes. Perfecto, gracias. No, por favor. ¿Alguna otra pregunta? Por ahora no hay preguntas en el chat. ¿Cómo? Por ahora no hay preguntas en el chat. Si alguien tiene que preguntar por ahí, adelante. Bueno, si no tienen más, entonces nos veremos el martes que viene con el otro grupo. Si hay alguna duda o algún comentario, por favor háganlo, porque ya les digo, para mí esto es una experiencia novedosa y me pongo nervioso porque estoy solo y no sé si me entienden, no me entienden, me trabo solo, o sea que ese es mi problema. Pero bueno, queremos tratar de darles esta información que le estamos dando ahora, tiene que ver más bien con la parte teórica de la materia. Les va a servir a ustedes un poco para acompañar un poco la parte práctica, pero para que vean ustedes la importancia y la utilidad de las plantas. Una cosa que después lo vamos a recalcar la clase que viene probablemente, es cuando veamos metabolismo secundario. Tengan en cuenta que es muy importante saber si es una buena clasificación de la planta, desde ya es lo básico. Pero es importante también cuando uno hace bioprospección, es decir, yo conociendo una planta que pertenece a una familia determinada y a un género determinado, y veo otro que no ha sido estudiado y demás, del mismo género o de la misma familia, puedo sospechar que tengan metabolismos equivalentes y como consecuencias acciones equivalentes, ¿no es cierto? Así que por eso es importante también conocer bien la taxonomía de la planta y justamente para poder tener en cuenta su posible utilización, especialmente cuando queremos encontrar o estamos en la búsqueda de nuevas fuentes de moléculas, ¿no? ¿Algo más? Bueno, nos vemos entonces el martes que viene. ¿Está? Dale, Sí, profe, nos Cualquier vemos. comentario, Gracias. cualquier comentario va a ser bien recibido, aunque sea duro, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, adiós. Cuando se desconectan todos los chicos, hablamos un rato nosotros. Dale. Sí, te estoy esperando.
Acá quedaron Bárbara y Julieta, si se pueden desconectar. Nacho. Se Nacho. desconectó Nacho, se desconectó Nacho. No, aquí estoy. ¿Cómo? Que veo que dice grabando.